¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar abordando un tema relacionado con esta coyuntura que nos toca vivir por estos días, la crisis económica que habitualmente atraviesa la Argentina. Digo habitualmente, porque sea el gobierno que sea, los factores de poder vinculados al sistema financiero, vinculados al sistema especulativo, son prácticamente los dueños de la Argentina. Y en todo caso generan estas crisis económicas de las cuales finalmente hay un gran porcentaje de la población perjudicada. Un tema que evidentemente, necesita de una respuesta de los distintos sectores que representan al ámbito popular de la Argentina, al mismo empresariado de la Argentina, al cual no le conviene una crisis de esta naturaleza, la angustia en todo caso que rodea a muchos de quienes tenemos que actuar en nuestras vidas, en distintas actividades, es floreciente y es consecuencia de esa enorme especulación que nos está afectando. Vamos a ir a la presentación de Patricia Grau, que hoy no va a estar en estudios. Patricia, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Hoy encontrándonos de forma virtual y eso tiene que ver con que los niños estamos de vacaciones. Aún así, siempre presente para reflejar, visualizar momentos en busca de una sociedad más justa, con información acorde a los tiempos que estamos viviendo. Hoy apuntando a los vínculos entre personas independientemente de su identificación sexual, que empiezan a abrir caminos, no muchos, pero es algo positivo, pero son también un tanto más igualitarios y a la vez nos invita a nosotros como sociedad a repensar que con estas condiciones podemos generar fuentes de trabajo colaborativas. Y de eso se trata mi primer informe que después voy a detallar. Bien, muchas gracias, Patricia. Vamos con el anticipo de Hipólito. Hipólito Ruiz, buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy te voy a contar lo que va a ser la agenda legislativa a partir de la semana que viene, una vez que termine el receso invernal de los legisladores. Eso te lo contamos en el próximo informe. Muchas gracias, Hipólito. Vamos a saludarlo a nuestro invitado de hoy, el profesor Oscar Vallejos. Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué Hola, decís? Héctor, ¿cómo Buenas estás? noches. Bueno, vos sos secretario general del gremio ADUL y además formás parte de la CONADU a nivel nacional. Exactamente. Decíamos en el arranque, en la apertura del programa, que una vez más la Argentina se encuentra frente a una crisis especulativa. En la conversación de hoy vamos a tratar de encontrarle una vuelta, digamos, en qué hacer en una condición como la que hoy está viviendo la Argentina, que no es la misma de siempre, por otro lado, ¿no? Es decir, es como que estamos peor de lo que hemos estado en otros momentos. No sé cuál es tu primera visión, por lo menos. Toda crisis implica que hay un aprendizaje de las crisis anteriores, pero aquí hay una gran novedad y es que la pandemia nos ha desarmado mucho, ¿no? Entonces estamos empezando o activando en un momento donde durante 2 años estuvimos muy en nuestras casas y entonces casi afrontando casi de manera individual esa gran crisis que fue la pandemia. Entonces podría decirse que esa es la novedad para enfrentar. Hay que rearmar los lazos, ahí le escuchaba a Patricia hablar de los lazos y de los vínculos, hay que rearmar comunidad y sobre eso empezar a reconstruir ese tejido para enfrentar esta crisis que otra vez, ¿no? Los sectores económicos concentrados de la Argentina son más o menos los mismos, estables desde la crisis del 2001 hasta aquí, digamos, ¿no? Y entonces, desde el lado de quienes trabajamos y de los sectores populares, somos los mismos, pero siempre armándose y desarmándose ese frente. Entonces ahí habría una novedad de cómo enfrentamos estas condiciones, rearmando ese gran desestructurador que fue la pandemia. Bien, con estos anticipos entonces vamos a ir a una breve pausa, destacando, recién decía Oscar, la crisis del 2001, claro, fue casi terminal la crisis del 2001, ¿no?
pero los sectores financieros y sobre todo los especulativos actuaron durante la dictadura militar, durante Alfonsín, durante el gobierno de Menem, afectaron a Cavallo, afectaron el gobierno de la Rúa y bueno, y terminaron afectándolo a Macri y afectando incluso, bueno, el gobierno que tenemos por estos días. Así que vamos a una breve pausa, ya encaramos el tema de esta noche. Bien, y relacionando el nombre de nuestro programa con lo que son las innovaciones y novedades tecnológicas, vamos con la siguiente presentación al micro de novedades. Sancor Seguros, estamos. Búsqueda laboral en la empresa Acronex. Se trata de un desarrollador de dispositivos electrónicos. Debe ser un ingeniero electrónico con dedicación full time. El objetivo de fondo es crear la agricultura del futuro. La Bolsa de Comercio de Santa Fe plantea una guía del mercado argentino para operar con futuros y opciones. Se trata de una reunión por Zoom prevista para el 28 de julio. Expondrá la contadora Victoria Lestuzzi. Foro de Capital para la Innovación. Se trata de la cumbre de inversión para oportunidades de negocios. El encuentro el 4 de agosto en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Avanza la construcción del espacio modular y flexible para la generación de empresas basadas en el conocimiento. El rector Enrique Mamarella y el vicerrector del CONICET evaluaron los avances que se concretan en el Parque Tecnológico Litoral Centro. Está abierta la inscripción para participar de la 17ª edición de Innovar. Las bases y condiciones en www.innovar.gov.ar. Las temáticas a desarrollar comprenden productos, innovaciones, investigación, diseño y robótica. Bien, la versión en estudio de, ¿cómo es que se llama el tema? Todo a pulmón. Así como nos toca la vida, ¿no? Todo a pulmón. Porque es cada cosa un esfuerzo terrible. Y sobre todo, como decíamos hace un par de minutos atrás, en una coyuntura tan particular, tan difícil, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, pensaba la idea de tener una meta. En el mundo académico las metas son a largo plazo. Para formar a alguien tenés que estar 15 años, ¿no? Entre que se dedica a su carrera de grado, después de posgrado, hace sus primeras armas como investigador y en 15 años va a estar en condiciones de formar él su propio, o ella su propia gente, digamos, ¿no? Eso demora 15 años, o sea que 30 años vos tenés más o menos una tradición, cita armada. Y nosotros en la Argentina tenemos muchas dificultades para tener un proyecto de país a 30 años donde la actividad académica sea uno de los núcleos fundantes. Así que ese es un tema. Sí, bueno, a ver, todo el mundo reclama que haya un proyecto para la Argentina globalmente, ¿no? Hay una figura que es la figura del barco que tiene que ir a algún puerto y eso parece que no está absolutamente definido y forma parte en todo caso de esta crisis coyuntural y reiterativa que atraviesa la Argentina. Es decir, una crisis especulativa en donde la gente llega a fin de mes, algunos, otros ya no están llegando a fin de mes y se está complicando la vida de mucha gente. Entonces, digo, frente a esta situación, ¿cómo actuar desde las organizaciones gremiales, cómo actuar desde las organizaciones de la sociedad para poder enfrentar y encontrar un camino? En principio, pensar el mundo del trabajo en este contexto es bien complejo, ¿no? Nosotros venimos ahora de, por ejemplo, una ministra que anuncia que va a haber congelamiento de plantas en el Estado. Y eso en las universidades, si bien no tiene una relación directa, eso va a afectar. Entonces eso, en principio, uno puede decir, vos estás formando a alguien con la expectativa de que va a seguir en el sistema académico, ¿no? Entonces, ¿qué expectativa se genera si no va a haber puestos de trabajo? Entonces se van afuera, se pasan a la actividad privada, ¿a dónde? ¿No? Porque son formaciones distintas de formar para la actividad privada que firmar para la vida académica. Entonces, bueno, ahí hay uno de los temas. Y la comprensión del mundo del trabajo
sería algo así. Uno sabe que el capitalismo tiene crisis cíclicas, ¿no? Y los teóricos lo que dicen es que las crisis son cada vez más rápidas, duran cada vez menos tiempos del proceso. Tenemos la crisis del 2008, ¿no? Y ahora una crisis enorme del capitalismo nuevamente por la guerra de Ucrania-Rusia, y eso alteró todo el sistema capitalista, ¿no? Entonces, nosotros que somos un capitalismo periférico estamos pagando las consecuencias devastadoras de eso. Si en Estados Unidos hay una inflación del 12%, nosotros tenemos una inflación del 80%, cuando ya teníamos problemas de inflación, ¿no? O sea que a nosotros nos toca resolver problemas internos muy complejos en un contexto de crisis internacional del capitalismo. Entonces, eso creo que es importante que quienes estamos en el mundo del trabajo tengamos una comprensión más o menos clara de qué tipo de contexto económico y social tenemos que prever. Bien, cuando la ministra en todo caso plantea lo que plantea, lo hace en el marco de un acuerdo global con el Fondo Monetario Internacional y un contexto en el cual hasta hace 3, 4 años atrás la Argentina no tenía. Exacto. O sea, me parece desde ese punto de vista una cuestión muy importante para entender el momento que estamos atravesando. Exactamente, por eso es que la discusión sobre la deuda, sobre la capacidad de la Argentina de no pagar la deuda, es una discusión interesante, porque ni siquiera en el 2001, la crisis del 2001-2003, la Argentina dejó de pagarle al fondo. O sea que nosotros estamos en una crisis interna terminal, como dijiste vos, pero al fondo se le pagó, ¿no? Entonces, con un nivel de pobreza y de depredación social terrible. Entonces, esa es una de las discusiones. Muchos pensamos que el acuerdo con el fondo, así como se hizo, es un acuerdo negativo para el conjunto de la población, y otros piensan que no quedaba otra. Entonces creo que ese debate, y después quienes hicieron la deuda, ¿no?, que fue el macrismo y sus aliados, están ahí como si nada hubiera pasado. O sea, ellos son responsables directas de estas condiciones que nos toca vivir ahora, pero si uno mira el discurso social y la discusión, están totalmente como si lo que estuviera viviendo ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. Entonces, como vos decís, desde el punto de vista político, es un tema central. A mí me parece que la gran discusión entonces ahora es qué pasa en este contexto, incluso de desesperación. Ayer nosotros estuvimos en la calle con los sectores populares y es un contexto de desesperación, ¿no? Entonces se están discutiendo lo del salario universal, eso parece que hace falta. Alemania lo está discutiendo, está bien, nosotros no tenemos las mismas condiciones de Alemania, pero Alemania en este contexto de crisis, con inflación, con pérdida de condiciones de energía, está pensando en presentar un proyecto de ley de salario universal básico, ¿no? Entonces nosotros que tenemos muchas condiciones peores que esa, es claro que se necesita algo por el estilo, ¿no? Sin duda, Oscar. Ahora, por otro lado también, yo creo que es importante destacarlo, debería haber una acción articulada de los distintos sectores que representan por lo menos a los trabajadores activos y también al empresariado en general, el empresariado nacional, que debe tener un proyecto y ese proyecto no puede estar de ninguna manera desarticulado de lo que son los trabajadores. Debe haber una simbiosis que permita hacer una síntesis de cuáles son los proyectos, ¿no? ¿Cómo encarar ese camino cuando hay una ausencia de horizonte? Mira, nosotros trabajamos mucho con sectores de las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, las colectivas de no binarias decían, nosotras sabemos que en nuestro trabajo no van a tener condiciones formales, entonces tenemos que hacer trabajo autogestivo. Ese va a ser nuestro horizonte de trabajo. Después se discuten los cupos laborales, etcétera. Pero ese es el imaginario de organización del trabajo. Trabajo autogestivo, colaborativo, y sobre eso se articula. Entonces uno puede pensar, desde el punto de vista de la formación de subjetividad, de libertad, eso es un buen proyecto de vida, no es un proyecto negativo, pero que hay que apoyarlo. Es decir, ese proyecto no puede ser un proyecto... en este contexto aislado no puede. No puede, exactamente. Seguro. Tiene que haber un esfuerzo social para que eso sea de condiciones de florecimiento para las personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poder discutir como sociedad a dónde va a estar el empleo formal, dónde van a estar y después qué va a pasar con quienes no ingresan a ese puesto. Hay que generar condiciones de florecimiento del trabajo, porque efectivamente no es que la cultura del trabajo esté perdida, lo que está perdida es la cultura del trabajo digno, y ese es el problema que nosotros tenemos en Argentina. Sí, hay una cuestión más que me parece en todo caso imprescindible en este momento. Cuando yo hablaba de articulación, estaba pensando en la articulación de los distintos sectores gremiales, ¿no? Yo no veo un horizonte tan claro en ese sentido de una acción conjunta de todos. Por allí hay prevista una manifestación para el mes que viene, pero
Más allá de eso, una acción que se traduzca en otros objetivos no la veo. ¿Cómo está eso? Está muy tabicado. Hicimos una acción que se hizo en Rosario, frente a la Bolsa de Comercio, protestando por la hidrovía y la forma en que la Bolsa de Comercio y los sectores concentrados están presionando para que la hidrovía finalmente quede en manos de esos sectores, ¿no? Extranjerizada, y quienes disputamos y decimos que la hidrovía es una oportunidad económica para toda la Argentina, ¿no? Y que eso, por lo tanto, hay que discutir y ver cómo ese dinero que se genera y que sale por la hidrovía se distribuye, ¿no? Entonces, ahí articulamos, pero cuando hay una pugna sobre la política general, es decir, un paro general en contra de las políticas que está llevando el gobierno, en contra de los sectores concentrados, eso ahí está muy tabicado. Entonces, nosotros pertenecemos a la CTA Autónoma, tiene una visión de articulación con los sectores sociales, las organizaciones sociales. La otra CTA de Yasky, que tiene un compromiso muy fuerte con el gobierno, se consideran parte del gobierno, y la CGT, digamos, ¿no? Entonces, esos sectores están más difíciles de mover, pero como vos decís, hace falta una articulación como en el 2018. Ahora, nosotros veníamos en el 2018 de una gran movilización social. En este momento no tenemos esa movilización social. Entonces, de alguna manera, la movilización social del 2018 obligó a los dirigentes a ponerse de acuerdo y a salir con procesos articulados. Después eso no se expresó en mejoras reales, concretas para todos los sectores, pero algunos sectores lograron mejoras efectivas en el 2018, ¿no? Cuando miramos ahora las estadísticas, sabemos que en el 2018-2019 perdimos 20% de salario. Los asalariados formales, imagínate el sector informal o el sector no asalariado, quedó un 50% de pérdida. Así que estamos ahí en problemas, pero ese es el gran, la gran exigencia político-sindical es la articulación. Bien, recién decía Oscar, en el 18-19 se perdió un 20% de ingresos de los trabajadores, que lo sufrieron directamente, pero después también todos aquellos que tienen una expectativa de mercado, de actividad económica, también lo sufrieron, como consecuencia de una caída del poder adquisitivo global de la gente. Esas crisis, por eso es necesario no sectorizar el momento de encontrar un proyecto, porque tenemos que encontrarnos en un punto, tiene que haber una síntesis, y ese es el problema de la Argentina. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, vamos con Patricia Grau, su primer informe que está relacionado con este tema de cómo hacer para que la gente pueda llegar a tener trabajo, aún con las diferencias que tiene. La escuchamos. Bueno, como les decía al comienzo, apertura de fuentes de trabajo colaborativas. Estuve con una mujer como todas, pero que su trabajo es poco convencional. Escuchemos a Norma que nos cuente de qué se trata. Mujeres a la Obra es una asociación civil que surgió en el año 2019 a una idea maravillosa que tuvo la arquitecta Eliana Rossi. Hoy por hoy estamos cumpliendo 3 años aquí en Santa Fe, 1 año ahora en agosto en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Nos dedicamos a capacitar mujeres en el rubro de la construcción para que luego se puedan insertar en el mercado laboral. Al principio se nos hizo difícil, pero los caminos siempre se van abriendo, todo tiene que ver con la voluntad, las ganas de aprender, las ganas de trabajar de todas las mujeres. Todas las mujeres que tenemos como alumna, la mayoría se ha insertado en el mercado laboral en empresas constructoras, directamente en el rubro de pintura, albañilería, colocación de pisos. Algunas lo hacen particular, otras lo están haciendo como un aprendizaje más, otras para ayudar a la familia, terminar su casa. Es muy gratificante ver que nuestras alumnas van creciendo a medida que se van capacitando. Las capacitaciones son totalmente gratuitas, las dictamos en las instituciones que se involucran con nosotros y nos ceden el espacio, nos ceden el lugar para que se puedan capacitar las mujeres, y de hecho le dejamos intervenciones realizadas en las instituciones, sea vecinal, centro de acción familiar, comedor, copa de leche.
siempre se hace un trabajo en conjunto y a la vez, bueno, la empresa madrina que se involucra en esto también haciendo la donación de los materiales. La verdad que fue bastante impactante por el hecho de que no se esperaban mujeres que se dediquen a levantar una bolsa de cemento, a cargar un balde de arena, a pintar una pared. Hoy por hoy se está aceptando más, tristemente, porque debería ser como un obrero más. Nosotras somos una obrera más. Al principio cuesta. Después, al conocerse, al tener un poco más de relación entre compañeros de trabajo, se hace más llevadero y ellos entienden que también para nosotras es un trabajo, una salida laboral, porque también somos jefas de familia, son jefas de familia las alumnas, y bueno, tenerlas como compañera, muchos de los hombres albañiles han dicho y dicen, la verdad que nos costó al principio, pero hoy por hoy estamos felices de trabajar con mujeres, de compañeras en la construcción. Instagram y Facebook como Mujeres a la Obra, y así también invitamos a las empresas que se quieran sumar como madrinas para poder llegar a más mujeres y seguir capacitando en el rubro de la construcción. Bien, vamos a lo que es el informe legislativo que nos brinda Hipólito Ruiz. Bueno, Héctor, como te lo prometí, vamos a hablar de lo que es la agenda legislativa para lo que resta de este semestre. Vamos a empezar fundamentalmente contando lo que se viene en esta primera semana. Por un lado, ya hay una citación para el 27 de julio para el ministro de Seguridad, Jorge Laña, quien tiene que ir a brindar un informe por la Ley de Emergencia de Seguridad que fue votada el año pasado en la legislatura de la provincia. Cada un determinado periodo, el ministro tiene que ir a decir qué fue lo que se hizo y lo que no se hizo con las atribuciones que le dio la legislatura al Ejecutivo, como para que tenga mayor disponibilidad, por ejemplo, de recursos para poder hacer contrataciones y comprar de forma directa algunos insumos que necesita la policía de la provincia de Santa Fe para poder desempeñar mejor su trabajo. Por otro lado, esta semana también se va a empezar a discutir en comisiones un proyecto de ley que intenta definir de qué manera los municipios y comunas más chicos van a recibir los fondos que corresponden a Santa Fe por la deuda histórica y que se coparticipan a los municipios y comunas. Lo que están pidiendo algunos legisladores, entre ellos Nicolás Aymar, que es el autor del proyecto, es que ese trabajo que está presentando permita que el gobierno de la provincia gire todos los recursos a las pequeñas localidades que tienen deudas chicas, a creencias chicas, mejor dicho, por esta deuda de coparticipación histórica y que le permita hacer obras que le cambien la vida a los vecinos de esas localidades. Y por otro lado, de forma paralela también, lo que va a empezar a discutir la legislatura esta semana o empezar a preparar el terreno es para el proyecto de reforma de la Constitución. Es algo que se va a empezar a discutir en comisiones de la Cámara de Diputados y veremos qué prioridad tiene en la agenda legislativa en un año, no calendario, sino en un año electoral ya, porque faltan menos de un año para que nosotros sepamos quién es el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe. Las elecciones no tienen fecha todavía, pero seguramente serán en abril las PASO y en junio las generales en la provincia de Santa Fe. En ese contexto hay diputados, sobre todo del socialismo, pero hay 9 proyectos ingresados en la Cámara de diferentes bloques que van a intentar que el año que viene la provincia de Santa Fe, además de elegir todos sus cargos legislativos y ejecutivos locales y provinciales, también elija convencionales constituyentes para reformar la constitución de la provincia, que su última modificación fue en 1962. Muy bien, Hipólito, muchas gracias. Bueno, estamos conversando con Oscar Vallejo, secretario general de ADUL, también integrante de lo que es la Comisión Directiva Nacional de CONADU.
Respecto de esta situación, ¿no? Estamos en una coyuntura con una crisis económica en donde la gente sigue mirando la vidriera de a cuánto cotiza el dólar y a partir de ahí imagina cuán catástrofe se le viene encima. Más allá de esa percepción individual, los dirigentes, quienes participan de las instituciones, tienen otras responsabilidades. A mí me parece, Oscar, en todo caso, que haciendo referencia a lo que ha sido la participación histórica en cada una de las crisis, esta es una crisis distinta. Es una crisis con una serie de condimentos. Vos hablabas del tema de la pandemia y fundamentalmente también de que la economía no es la misma. Está mucho más golpeada que en otras oportunidades, ¿no? La estructura económica está muy deteriorada. Los años del macrismo, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué mencionar los años del macrismo? Porque fueron 2 años de destrucción del tejido industrial y cuando tenía que empezar a reactivarse, la pandemia frenó todo. Y entonces es como si después de 4 años, recién ahora estuviéramos discutiendo cómo va a emerger la industria nacional. Y por supuesto, desde el punto de vista político, siempre conviene discutir en qué sentido uno puede hablar de una industria nacional, de un proyecto industrial nacional, y cuáles son los tejidos de esa industria, ¿no? Entonces, en cierta medida, todavía hay trabajadores industriales en la Argentina. Ese tejido de trabajador industrial es el sector más importante, el que produjo los grandes acontecimientos políticos, sindicales en la historia nuestra. Parece que no, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso hay que discutirlo. El peronismo tiene una hipótesis sobre la relación entre trabajadores, empresarios, Estado, ¿no? Esa hipótesis está haciendo agua por todas partes, digamos, ¿no? Pero lo que es claro es que hay que generar, como bien vos decías, un tipo de articulación posible y de conversación entre el empresariado, el sector trabajador y los sectores de la economía popular, que son importantísimos, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de los sectores de la economía popular, vos te referís en todo caso a lo que la gente conoce como el movimiento piquetero. Que me parece que no es la calificación más adecuada en todo caso. Podemos hablar de un sector de la sociedad que tiene un trabajo informal en algunos casos y en otros depende de los planes sociales y no muchas más perspectivas de ahí en adelante, ¿no? Y el deseo de algunos de volver a integrarse al mundo del trabajo, cosa que no es tan sencilla. Pero en la fuente de la armonización, esos sectores deben estar sentados. Totalmente. Y dentro de esa posibilidad de sentarse a dialogar, significa también romper los prejuicios que llevan a que los sectores no dialoguen, digamos, ¿no? Entonces, por eso es mejor hablar de economía popular y solidaria y no del sector piquetero, porque eso lo asocia solamente con la instancia de la protesta, ¿no? O del conflicto, cuando en realidad esos sectores tienen que organizar las economías como todos. Ahora, organizan una economía en condiciones totalmente desfavorables, ¿no? Y eso es, y tienen hijos, y tienen que mandarlos a la escuela, y las escuelas no le están dando respuestas para que sus hijos se formen en la escuela pública. Entonces estamos ahí ante un proceso de mucha dificultad social, y por eso es necesario que los sectores puedan dialogar, y que los gobiernos dejen o hagan posible esos diálogos, ¿no? Porque también venimos con gobiernos que tabican esos diálogos para ser el único interlocutor. Entonces todos hablan con el gobierno, pero nadie habla entre sí. Y por eso los sectores donde hay que dialogar, por ejemplo el Consejo del Salario, fracasan porque el único interlocutor viene siendo el gobierno. No desde ahora, ¿no? Desde hace muchos años. Bueno, este gobierno puso en marcha el Consejo Económico Social. Sí, esa fue una gran idea. Fracasada, pero una gran idea. No, bueno, pero entiendo de que si uno está hablando de articulación, ese es un instrumento fundamental para llevar el diálogo adelante. Sí. Primero, porque cuando vos decías, hay que mirar la pérdida de los salarios, eso no siempre tiene como correlato, como espejo del otro lado, la pérdida de todos los sectores, porque hay sectores que siempre ganan, y los sectores de la pequeña y mediana industria son más parecidos a los sectores de trabajadores, por eso es que en general siempre estamos articulando con la gente de las pymes, ¿no? Pero los grandes sectores también tienen que articular con estos sectores que son los que activan la economía del país y que generan una expectativa de qué tipo de sociedad tenemos que tener. Hay otro tema más, y es el hecho de que nosotros tenemos un segmento de innovación tecnológica. Eso representa, vos decías hoy,
una dificultad en la formación de los niños y de los adolescentes puntualmente. Coyunturalmente hoy hay una gran preocupación respecto de ese tema, pero la gente que se capacite va a tener que hacerlo de una forma tal que pueda generar su fuente de trabajo, o por lo menos insertarse en una fuente de trabajo que va a demandar una gran capacitación. Parece que eso va a generar una dificultad más en el horizonte, ¿no? Nosotros, por eso es que generalmente las teorías hacen la distinción entre formación y capacitación. Lo que necesitamos para esta economía del conocimiento es formación, de largo plazo, constante, continua, intensa, ¿no? Y nosotros tenemos dificultades en el sistema educativo. Nosotros tenemos una pérdida de jóvenes que abandonan la escuela muy grande, ¿no? Entonces, el gobierno, por ejemplo, ahora largó un plan que se llama Programar, para que los jóvenes aprendan a programar, porque habría la posibilidad en ese nicho de la producción de software de generar conocimiento que los pueda poner en el mercado de trabajo sin pasar por todas las instancias. Yo enseño en una carrera de ingeniería en informática, que son 8 años. Mientras el plan Progresar, en 2 años pretende generar esa instancia de un empleo joven, rápido y que pueda seguir formándose. Entonces, esa va a ser una de las grandes discusiones. Si el sistema genera carreras cortas, muy volcadas al trabajo, si va a seguir con estas carreras tradicionales que son necesarias, pero que no va a ser para todos. Y esa es una cuota entonces que también hay que discutir. Claro, porque en todo caso la persona que después de 8 años surge de ahí tiene una estructura de trabajo elemental. Quiero decir, elemental en el sentido de que no es tanta la cantidad de oferta que hay. Para el caso de la informática lo es. Para otras carreras de ingeniería, que también tienen 8 años, está mucho más dificultoso, ¿no? Porque requiere un mercado de trabajo para el cual tampoco hay muchas ofertas. Entonces, esas cuestiones de las carreras cortas es una discusión, muchos lo ven negativamente. A mí me parece interesante que la universidad discuta esas carreras cortas y que vuelva a discutir la relación educación-trabajo, porque se necesita. Lo vemos en los países centrales. Los países centrales son los grandes captadores de gente que se forma en la periferia. Uh-huh. Entonces nosotros formamos en la periferia y después los países centrales lo emplean. O los emplean llevándoselo o los emplean como freelance trabajando aquí y cobrando en dólares, que ese también es un mercado creciente, ¿no? Entonces hay que poder discutir, y lo que tenemos que sí discutir es que lo que se genere condiciones mejores para nuestro país. Y eso es lo que todavía no podemos tener una clara posición, como vos decís. No hay un horizonte de cómo la economía del conocimiento va a generar mejores condiciones de vida para todos. Bien, estamos conversando con Oscar Vallejo. Vamos a ir a un área de la cuestión artística que plantea Zona de Promesas. Bien, vamos al preanticipo de lo que es la cobertura de Patricia Grau. La segunda parte de mis informes tiene que ver con lo que pasó y pasa en materia turística en Santa Fe. Y después vamos a recibir una invitación desde Córdoba. Como les decía, lo que pasó y va a pasar en Santa Fe en materia turística. Franco Arone, director de turismo de Santa Fe Ciudad, hace un balance del movimiento turístico y ya casi en el cierre de las vacaciones invernales nos cuenta lo que se viene. Estamos transitando las vacaciones de invierno con un balance muy positivo de la primera semana, con un promedio de ocupación del 80% y particularmente en lo que fue el fin de semana, 100% de ocupación. En ese sentido, cabe destacar que hay una agenda muy nutrida de actividades. Invitamos a los santafesinos y a los turistas a que consulten agenda.santafecapital.gov.ar para ver la desagregación de actividades gratuitas organizadas por la municipalidad y aquellas que son organizadas por el sector privado. Y en lo particular, este fin de semana vamos a tener varios paseos del programa Mi Ciudad como Turista, el viernes con el Paseo de la Constitución, el sábado por la mañana el Paseo de la Peatonal y por la tarde el Paseo del Puerto, y el día domingo paseo por la Basílica de Guadalupe. Y cabe destacar que desde el miércoles 20 y hasta el domingo 24 vamos a tener la segunda edición de La Diseña en la Estación Belgrano, en la Planta Arta, así que invitar a todos los santafesinos y a los turistas a que vengan a disfrutar la ciudad de Santa Fe como visitantes. Y por último, quiero compartirles una invitación especial que nos hace nuestra colega de allí de La Falda, Córdoba, María Gabriela Meaudi,
para los que gustan de los aires cordobeses y, por qué no, del 2x4. Y el tango se hace fiesta aquí en la ciudad de La Falda porque estamos en este mes de julio dando el inicio a esta 38ª edición del Festival Nacional del Tango, apostados aquí en la Avenida Edén, esta avenida tan emblemática, tan linda que tenemos en esta ciudad serrana. Mucha gente ahora en este momento, yendo a los diferentes eventos que se dan especialmente, las milongas, la Expo Tango, y nos acercamos aquí a lo que es la Secretaría de Turismo de la ciudad de La Falda y a uno de los monumentos que más queremos, al negro Rubén Juárez, que lo tenemos presente, bien presente aquí en nuestra ciudad. Nos vamos con esta imagen del 2x4, invitando a toda la audiencia, a todos ustedes, a que vengan a visitarnos en este mes de julio y que el 22 y 23 ya nomás comienzan las noches de gala de esta 38ª edición del Festival Nacional del Tango. Bien, dos aspectos, ¿no es cierto?, de los que terminamos de ver en estos informes. Uno tiene que ver con el turismo. Hubo un acierto el año pasado de parte del Ejecutivo Nacional en lo que refirió a la posibilidad de promocionar al turismo, ¿no? Me pareció desde ese punto de vista una cuestión importante. Y por otro lado, el tema de la cultura, el rescate de la cultura como un patrimonio también movilizador. Mira, los compañeros y las compañeras que son hábiles para planificar se vieron enormemente favorecidos por el plan del Gobierno Nacional para fomentar el turismo. Y eso sobre todo les permitió conocer lugares que no conocían y disfrutar y acceder, que antes no se podía, ¿no? Así que eso para nosotros, el sector de los trabajadores asalariados, vino muy bien. Para los otros sectores estaba en proceso de elaboración de más de un turismo social. Eso lo organizamos desde las centrales. El CTA de los trabajadores de aquí de Santa Fe hizo un buen turismo y nosotros de la CTA Autónoma también, pero fue menos apoyado. Pero desde los sectores formales la verdad que lo recibimos bien. Y en relación con lo de la cultura, nosotros que también dentro del mundo universitario estamos muy conectados con el mundo de la producción de la cultura, ahí hubo una enorme movilización y hubo fondos destinados para eso. La universidad escuchaba los mensajes de la Universidad Litoral, donde también aparece la cultura y el arte como parte de las producciones universitarias, así que, y Santa Fe se caracteriza sobre todo por eso, ¿no? Así que ahí hay una apuesta importante, porque eso además de generar público, genera una persistencia de esa producción, ¿no? Y en definitiva es generación de puestos de trabajo también, ¿no? Te pregunto finalmente sobre el rol en todo caso como docente que vos has tenido en la universidad o que tenés en la universidad. ¿De qué se trata? ¿Que sos profesor de qué? Yo enseño filosofía de la ciencia y una materia que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad, que miramos cómo las sociedades construyen la relación con el conocimiento y con la tecnología. Ajá. Así que en esa materia trabajo formando ingenieros, ingenieras, y en las materias de filosofía de la ciencia trabajo formando matemáticos y matemáticas y gente del mundo de las letras. Así que mi trabajo es mirar la producción de conocimiento científico, hacemos proyectos de investigación que tienen que ver con eso, y con la historia de la ciencia en Santa Fe y en Argentina. Oscar, gracias por venir. A vos por invitarme. Bueno, terminamos de hacer un análisis con la compañía de Oscar respecto de esta crisis económica que nos golpea desde todo punto de vista, pero siempre pensamos que los recursos están al lado nuestro, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos humanos, los recursos del conocimiento, las herramientas como para defendernos. Vamos a ver cómo hacemos para usarlas bien. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.